esa es recomendación para todos. O sea, hay momentos que el Meet hace cosas automáticamente. O sea, no es que yo esté sacando a la gente, esté viendo que esté jugando. No. Lo más clásico es que ustedes no han iniciado sesión en su máquina, entonces antes de entrar la recomendación es que entren a su correo, a su sesión de Google, ¿no? Entonces eso garantiza su permanencia en las clases. Yo no tengo nada personal contra ninguno de ustedes. Es el Meet que agarre, vea, él no se ha seteado, puede ser un pirata, etcétera, lo saca, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces el plan del día de hoy es hacer una introducción a cinemática y tratar ya de introducirnos a los conceptos de MRU, MRV, ¿no? Eso ya nos va a facilitar, nos va a dar las herramientas básicas y mínimas para poder enfrentar una serie de ejercicios que lo vamos a hacer en parte en la segunda sesión del día y mañana también. Mañana ya una full clase de ejercicios, ¿no? Y luego viene el auxiliar mañana y remata con broche de oro. Esta sesión y la de mañana estamos juntando los grupos. Lamentablemente yo tengo que hacer una solicitud y yo necesito pasarles una encuesta para ver si realmente quieren. Por ahí hay gente que no quiere estar solitos, ¿no? en su grupo. Entonces necesito pasarles esa encuesta. Va a ser muy breve, o sea, solamente está de acuerdo en unir los dos grupos, sí o no, y luego datos de identificación de ustedes, ¿no? Para poder sacar un listado. Ese listado ya lo voy a presentar a la dirección del curso prefacultativo y la esperanza es que sí me permitan, ¿no? Si no me permiten, ya volvemos nomás desde la siguiente semana al régimen regular. Claro, o sea, Daino, yo concuerdo contigo, ¿no? Que está mucho mejor así. Además, a mí, digamos, no me gusta repetir como loro 2 veces, ¿no? Porque en el primero hay lo mismo, en el segundo, en cierta forma tal vez es más cómodo porque es menos material que hay que mostrar. Pero la verdad que repetir no me convence, ¿no? O sea, siempre ha sido muy, muy complicado para mí. Bueno, entonces, no habiendo más ingresos por el momento, empecemos. Bueno, lo que estamos viendo es a continuación una carrera de motos, ¿no? Que es, para la gente que le gusta la velocidad, creo que esta es una de las pruebas más hermosas, ¿no? Porque tiene la posibilidad de dar vueltas a esta velocidad con ese tema de inercia. Vamos a estudiar ese tema porque es un tema de dinámica circular más adelante, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos una montaña rusa, ya hemos visto en la introducción, sí, es totalmente rápido como comentan sus compañeros, ¿no? Entonces, es una rapidez increíble, mucho estado físico de los motociclistas para enfrentar estas vueltas. Tienen un público que los ovaciona, etcétera, ¿no? Para ver, realmente se disfruta, ¿no? O sea, aquí tenemos en Pucarani, tenemos un velódromo, nunca he ido. Es que les comento que cuando era niño, de 5 años, fui al Alto y fue la primera carrera de mujeres en esa época. Y un conductor que estaba medio borrachito salió. ¿No se ve la pantalla? A ver, cierto, ¿por qué no me avisan, pues? Es que el problema es que entran sus compañeros y se sale esto. Ahora se ve, perdón. Un sí, por favor, por lo menos. Ya, perfecto. Bueno, pero es raro porque algunos sí veían, ¿no? Estaban comentando de la velocidad. Perfecto, muchachos, gracias. El problema es que la gente que atrás a veces, para empezar, la detiene la presentación y en algunos casos la saca, ¿no? Entonces, si es que en algún momento dejaran de ver, me avisan, por favor, por el chat por lo menos. Bueno, aquí estamos directamente con un circuito de fórmula de motociclismo de pista. A algunos les gusta más el cross, o sea, yo les comento, bueno, que antes, cuando ya era jovencito, había mucho motociclismo y eso, había en Mayasa un circuito, había otro circuito en Cotacota al frente de la Universidad de la UNSA,
había unas pendientes, había otro circuito ahí, y era muy interesante, muy lindo. Yo disfrutaba mucho, o sea, del tema del motociclismo, pero en este caso de las 250, ¿no? Bueno, esas son motos de 750, son motores poderosos, eh, necesitan entrar a boxes como los coches de Fórmula 1, y obviamente cada uno de estos conductores necesita elaborar una estrategia, y esa estrategia es definir en qué momentos va a acelerar más su equipo, su moto, en qué momentos va a ir a la punta, en qué momentos se va a quedar atrás, pero toda esa estrategia está pues ligada a un estudio cinemático, ¿no? Donde va a poder desarrollar las velocidades. Obviamente los circuitos son planos, no hay mayores problemas, a diferencia de La Paz, ¿no? O sea, La Paz poner esto sería subidas, bajadas, y eso incrementaría la dificultad, ¿no? Porque esto es pista directamente, ¿no? Aquí desarrollan velocidades de 200 kilómetros o más, ¿no? Y aquí abajo tenemos la montaña rusa que hemos visto al inicio, que tiene pues un sinfín de movimientos, posiciones, rizos, o sea, se trabaja, obviamente, la cinemática es muy importante, pero también es muy importante el tema de la energía, ¿no? Porque tenemos que es energía potencial, energía cinética, todos estos temas porque si ustedes se fijan, bueno, no sé si se han fijado en las montañas rusas, no tienen motor, o sea, hay una parte donde se los tracciona hasta un punto alto, y desde ese punto alto ya se larga la montaña rusa, ¿no? Y ahí empieza la carrera desenfrenada. Y mamita que uno no tiene buen estómago, estaba en problemas, ¿no? Bueno, vamos viendo tipos de movimientos, ¿no? Aquí tenemos una caminata a 5 kilómetros por hora. Son émulos de los Beatles en la Rodney Avenue. O sea, tenemos seguramente si a ustedes les gusta la música, y no sé si les gustan los Beatles porque ustedes ya son de otra época musical, ustedes son del reggaetón, pues es del poderoso reggaetón. Entonces aquí directamente estamos viendo esto y ya podemos estudiar, ¿no? Las diferentes posiciones. Entonces, claro, los Beatles ya entran en una época de clásicos, ¿no? Yesterday, dicen, es excelente esas piezas, ¿no? Bueno, tenemos ya una preciosa dama, los Carcas, yo adoraba los Carcas, hasta que se han vuelto muy radicales. Bueno, Michael Jackson también. Tenemos una niña que está haciendo ciclismo y está avanzando 25 kilómetros por hora, ya una velocidad bastante elevada, ¿no? Yo he presenciado lamentablemente muchos accidentes, o sea, porque no he competido, pero mi familia, mis hijos han competido en triatlón y tenía que manejar bicicleta, ¿no? Y he podido ver que esta velocidad que parece poca cosa, no es poca cosa, o sea, a esa velocidad ya no se puede accidentar. Bueno, tenemos un auto que está yendo a 72 kilómetros por hora, y lo convertimos a 20 metros sobre segundo. Eso ya hemos aprendido a hacer en las clases de conversiones, ¿no? Obviamente hay el problema de que si yo les digo a ustedes, estoy yendo a 10 metros sobre segundo, no se ubica, ¿no? 10 metros sobre segundo sería ¿cuánto sería? 36 kilómetros por hora. Entonces, yo siempre digo que todos los problemas de cinemática deberíamos trabajar en kilómetros hora, ¿no? Para que la gente se ubique más de qué estamos hablando, porque la idea es no hacer problemas por hacer problemas, sino hacer problemas donde se interprete problemas de la vida real, ¿no? O situaciones de la vida real. Entonces, eso es muy, muy importante. Y aquí tenemos la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, o sea, una super velocidad, ¿no? Entrando en el espacio, etcétera, una velocidad que todos desearían, o sea, todos los científicos desearían tratar de acercarse por lo menos, ¿no? Obviamente hay muchos problemas, tenemos muchos problemas con nuestra masa para llegar a estas velocidades, ¿no? Tendremos que volvernos una partícula, no tener tanta masa, porque caso contrario vamos a tener vamos a tener problemas, ¿no? Acelerar nuestro cuerpo a esa velocidad, se imagina esa velocidad. Bueno, aquí tenemos una aceleración de 7 metros sobre segundo, que es una superaceleración. Una superaceleración. Y tenemos por último una desaceleración de un camión, que si se fijan creo que no hay, no, sí, aquí hay conductor, pero generalmente ya
hay que acostumbrarse a ver los camiones sin conductor. Todo esto gracias al desarrollo de la tecnología, al desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, aquí ya no va a haber conductor. Y si ustedes salen a una carretera donde hay mucho flujo de camiones, todos esos camiones son controlados por algoritmos, ¿no? Y obviamente tienen un inicio de ruta, un fin de ruta, y no tienen conductor, ¿no? O sea, un trabajo menos gracias a la inteligencia artificial, pero así es la vida, ¿no? Hay que buscarse la vida de otra manera. Obviamente esta es una maqueta, ¿no? O sea, esto me hace recuerdo a la guerra de Irán, donde donde los iraquíes hacían maquetas de tanques, ¿no? Y los hacían gastar a los norteamericanos sus misiles. Cada misil cuesta un horror de plata. Sí, Nick, o sea, más bien estaríamos más seguros porque la inteligencia artificial no agarra y toma sus tragos. O sea, tenemos ese problema con la mayor parte de accidentes porque la persona se duerme, el conductor se duerme. Yo ya no viajo mucho, la verdad. Bueno, desde que estamos recluidos ya no viajo nada, pero las pocas veces que viajaba veía pues que el conductor tenía su coca, tenía sus cigarros, para no dormirse, ¿no? Porque una pestañada. Y justamente en uno de los últimos trabajos, un compañero de trabajo volviendo de Oruro, de un pueblo de Oruro, lamentablemente le echó una pestañada, ¿no? Y se salió de la carretera. Nadie murió, pero su esposa quedó con muchos problemas, ¿no? Físicos. O sea, se lastimaron, obviamente. Sí, los humanos, más que malos, tenemos problemas, ¿no? Nuestras reacciones, nos cansamos, nuestra reacción tarde. Yo lo que he aprendido en la vida, y eso les transmito, es que el que maneja el auto tiene que ser la persona mejor alimentada, mejor descansada, ¿no? Si están viajando así en grupo, que al que maneja no hay que exigirle que tome, obviamente, ¿no? Y tampoco hay que exigirle que haga muchos ejercicios, ni que esté hasta las altas horas viendo tele, karaokeando, no. Esa persona está definitivamente como un monje, tiene que ser, porque de esa persona dependemos todos los demás. Nuestra vida está en función de que esa persona esté bien descansadita. Bueno, tenemos obviamente la llegada del camión que asusta, porque está desacelerando, ¿no? O sea, y manejando esas carreteras y teniendo estos camiones, obviamente que uno se pone muy, muy nervioso, ¿no? Y tenemos un tablero donde se muestra la aceleración que hay, ¿no? De este automóvil, que llega a 160 kilómetros en segundos, ¿no? O sea, y eso es complicado porque uno que está acostumbrado uno que es medio campesino como yo y agarra y ve la cuadra, no hay nadie, pero luego aparece un auto y lo atropella uno porque ahora esas máquinas, o sea, tienen tal ingeniería que aceleran muy rápidamente, ¿no? Antes veíamos cómo se acercaba, cómo se alejaba y no pasaba nada. Bueno, luego de esa introducción pequeña, espero que les haya gustado, tenemos ya que entrar en materia, tenemos que ver el tema de cinemática, ¿no? O sea, básicamente. Y obviamente estamos viendo una moto que tiene su cámara. Y lo que decimos que es que la cinemática es parte de la física que estudia los movimientos, ¿no? Sin tener en cuenta las causas que lo producen. Obviamente, a mí, ya les he dicho, no me gusta esta definición. No me gusta cómo se enfoca la cinemática porque para mí es más importante, o sea, algo que es muy importante saber qué está originando el movimiento, ¿no? Y deberíamos empezar a estudiar desde ese momento, porque aquí vemos velocidades, vemos de posiciones, velocidades, aceleraciones, y pare de contar. O sea, cómo se ha generado, cómo se está generando que esa velocidad, no lo sabemos por la definición, ¿no? Y así ha sido por los siglos de los siglos. O sea, desde que todos los que son profesores, como yo, hemos entrado a la facultad, y nos han enseñado de esta manera. Y ustedes siguen, o sea, tenemos que cambiar, ¿no? En algún momento tenemos que dar un salto al costado, no sé, pero tenemos que cambiar por el bien, ¿no? Todos los cuerpos que nos rodean desde las estrellas, y tenemos el sistema solar, como ven, está en movimiento, ¿no? Y los planetas, y también las partículas diminutas, ¿no? Tenemos básicamente aquí electrones que están orbitando un núcleo. Obviamente, aparte de estos elementos, o sea, gracias al avance tecnológico, tenemos los quarks, tenemos un montón de partículas mucho más pequeñas, ¿no?
En mis tiempos de estudio, esto era lo que había. No había esas cosas novedosas como las que ustedes pueden ver ahora, ¿no? Si ustedes, ya les he dicho, si a ustedes les apasiona la física, les gusta la física, entonces no necesariamente pueden estudiar ingeniería. La física es una hermosa carrera, ¿no? No los quiero, o sea, yo deseo que todos salgan y que aprueben, como os he dicho, pero esto les transmito lo mismo que me hicieron a mí, me hicieron formar frente al obelisco y vino el director del curso, o sea, antes los cursos básicos eran de ciencias puras, ¿no? Ha habido muchos movimientos, ¿no? En las carreras sacan materias, meten, ya van a ver, pero algo, digamos que algo que ha sido casi inalterable ha sido el PREFA. El PREFA ha estado más de 20 años con el mismo contenido curricular, es decir, lo que se ve, salvo que electricidad ha entrado hace un año y medio más o menos, ¿no? Y lo más paradójico es que ¿quién ha solicitado electricidad? Los de ingeniería civil. O sea, bueno, electrónica también, pero eléctrica no ha solicitado. Eléctrica estaba contento, tranquilos. Los demás han solicitado, ¿no? Entonces tenemos que esto, todo lo que tiene movimiento, nosotros vamos a poder estudiar, ¿no? Sus movimientos, sus desplazamientos, sus velocidades, sus aceleraciones, etcétera, etcétera. Pero no vamos a ver la parte de dinámica, que es lo que hace que todo funcione. Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de movimiento. La verdad que no son todos los que podríamos estudiar. Hay muchos más. Pero lo primero que vemos es este de acá, caída libre, de dos esferas, ¿no? Esta caída libre es una caída libre ideal, pero que se puede producir, como ustedes lo están viendo, sin atmósfera, ¿no? Sin atmósfera sí podremos hacer esta caída, porque las dos, como no hay atmósfera, caen de la misma manera. Pero, si hubiera atmósfera, la atmósfera es como una especie de líquido, si quieren, ¿no? O sea, y entra dentro del estudio de mecánica de fluidos, hay una fuerza de resistencia, ¿no? Al movimiento. Entonces, todo eso cuenta y el volumen tiene su participación, porque si ustedes se fijan, son dos esferas de distinto tamaño, o dos balones si quieren, ¿no? Y tenemos que obviamente apoyarnos en un velocímetro, en un cronómetro para hacer esto. Yo varias veces les he dado antes, en la antigüedad, a los del PREFA, la tarea de que midan el puente de las Américas, o cualquier puente. ¿Y cómo se hace eso? Y lo hacíamos mal, o sea, lo hacíamos mal. ¿Por qué? Porque nos íbamos al puente de las Américas, digamos que este es el puente de las Américas, y lanzamos una piedra, y cuando chocaba, cuando escuchábamos que llegó a chocar, entonces nosotros agarrábamos, cortábamos el cronómetro y hacíamos cálculo con las fórmulas de física. Pero el error, ¿cuál es? A ver, jóvenes, a ver, ¿cuál era el error que estábamos cometiendo? No tomando en cuenta la aceleración. No, no. A ver, otra idea. Ideas, jóvenes, ideas. Participen. No toman en cuenta la velocidad de la llegada del sonido. Exacto, exacto. Lo que pasaba era lo siguiente, o sea, yo les daba malas instrucciones, o sea, también uno no aprende así, o sea, siempre es un proceso el aprendizaje, de hacer, ¿no? O sea, lo que hacíamos era calculamos mal la altura y veíamos con un plano, estamos calculando mal, pero ¿cuál era el detalle? Que en vez de ver y hacer, parar el cronómetro cuando llegan las esferas, nos estábamos parando cuando escuchábamos el sonido, pero el sonido tenía pues un desplazamiento, el sonido se desplaza a 340 metros sobre segundo, y sale cuando llega el impacto, suena la piedra, entonces sale el sonido y nosotros recién escuchamos cuando el sonido ha llegado a nuestra posición, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer ese correctivo, o sea, se dan cuenta que no es tan sencillo, o sea, todo, o sea, pero digamos, nos daba una idea aproximada, ¿no? Teníamos error, pero el error que estamos cometiendo era nomás considerable. Entonces, lo que hay que hacer es básicamente estudiar bien todo eso. O sea, ya les he dicho, nosotros lo que deberíamos hacer es ahí parar el cronómetro, ¿no? Pero parábamos generalmente cuando escuchamos, porque si uno se pone a lanzar piedritas, piensan que uno se quiere suicidar y vienen los policías y lo sacan. Entonces, había que ser un poco rápido las cosas, ¿no? Y cuidando de alguna manera.
Bueno, a la derecha tenemos un movimiento que es de vibración. Esta vibración está siendo, digamos, todos ustedes les gusta la música, me imagino, aunque puede ser que a algunos no les guste, pero a todos los que les gusta la música, entonces les gusta pues reventarse, ¿no? Los decibeles, el rock. Y eso se logra con estas membranas que están en los parlantes, ¿no? Y que tienen este movimiento. Aunque parezca ridículo, ese movimiento también lo podemos estudiar. Es un movimiento de vibración y obviamente ha habido transformaciones de energía porque ha llegado la energía eléctrica, tenemos imanes acá, se ha vuelto energía magnética y luego ya se ha vuelto energía mecánica, ¿no? Se ha vuelto energía mecánica porque esto que estamos viendo es energía mecánica vibracional, ¿sí? Bueno, aquí a la izquierda, a todos los que les gusta el fútbol, incluidas las damas, tenemos un lanzamiento, creo que es Messi, está lanzando o sea, su especialidad, tiros libres, ¿no? Ha metido muchísimos goles, pero ¿qué movimiento está descubriendo el balón? Está describiendo un movimiento parabólico. Tenemos, para mi gusto, uno de los mejores goles de un brasilero en tiro libre. Bueno, antes había un jugador alemán, Lothar Matthäus, como quieran, ¿no? Era un súper jugador. Y él también metía goles así, o sea, pero ¿cómo metía los goles Lothar Matthäus? Estaba la barrera acá y lanzaba por este lado, ¿no? Así que la pelota se iba a salir, pero venía, escribía una parábola también, pero una parábola, digamos, a media altura, y llegaba acá, y se entraba, ¿no? O sea, goles fantásticos, ¿no? Y Roberto Carlos, como ha sido el brasilero que mandó ese cañonazo, y el arquero francés, pensaba que se iba a salir, porque el desplazamiento que hizo fue así, ¿no? Hacia este lado, y se entró, se coló nuevamente. Entonces, todo eso que estamos comentando son movimientos. Y ahora, uno de los que más trabajamos es, digamos, cuando tenemos un auto que tiene ruedas como la que estamos viendo, lo que vemos es que está haciendo un movimiento circular, ¿no? Pero aparte de eso también está haciendo un movimiento de traslación. Los movimientos no son tan sencillos como los pintamos o los vemos. A veces los vemos, pero no los vemos con la profundidad y la calma necesaria. Bueno, tenemos más, pero ¿qué define un movimiento? O sea, tenemos un bloque acá y lo movemos hasta esa posición. Cuando hacemos eso, algunas veces medimos desde acá y medimos hasta acá. Error. Tenemos que medir desde el centro de masa, desde este punto hasta el centro de masa. Aquí ya también cometemos un error de medición, ¿no? Al medir acá y acá. O sea, este es el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento es del centro de masa hasta el centro de masa. Y para poder trabajar cualquier movimiento tenemos que cambiarla de posición, ¿sí? Si estamos estáticos o estamos en la misma posición, no tenemos posibilidad de definir el movimiento, no tenemos posibilidad de definir velocidad, aceleración, nada, ¿no? Estamos con la primera ley de Newton y decimos que estamos inercialmente estáticos, ¿no? Bueno, aquí tenemos señores que están remando y están haciendo traslación en línea directa, ¿no? Una persona que está haciendo salto de garrocha, que está, bueno, en realidad este movimiento es muy complejo, ¿no? Porque hace un carreteo, y del carreteo luego hace un movimiento parabólico, y aquí lo definen como un movimiento curvilíneo. Entonces tenemos esa posibilidad, ¿no? de hacer un movimiento curvilíneo. Luego tenemos el movimiento angular, o sea, una persona que está en el gimnasio, bueno, que ahora ya no hay gimnasios abiertos, y está generando o mejorando sus bíceps con un movimiento angular, o sea, hacemos parte de una circunferencia, ¿no? Tenemos luego el movimiento general, ¿no? O sea, un tenista, digamos, que es uno de los deportes que más posiciones en el balón genera, y también en la persona, ¿no? O sea, hay muchas de esas situaciones. Y tenemos este elemento que es la biela manivela, ¿no? La biela manivela es el elemento que ha generado que los trenes logren desplazarse, ¿no? Porque digamos, si ustedes se fijan, tenemos un movimiento circular, o sea, este punto
este punto verde describe un movimiento circular, ¿no? Pero este punto que está acá describe un movimiento lineal, de ida y de vuelta, ¿no? De ida y de vuelta. Les comento que, bueno, con la preocupación que tenemos del coronavirus y que no tenemos respiradores, he estado investigando un poco, y hay muchos que han realizado respiradores en base a este concepto, ¿sí? Ponemos aquí directamente, ponemos la bolsita que va a proporcionar oxígeno, que la vamos a comprimir y va a salir, etcétera. Y esto podría funcionar. O sea, ¿cómo logramos esto? Tenemos esa estructura y aquí tenemos un motor, ¿no?, que está girando. O sea, hay un motor que está girando de cierta capacidad y logramos tener nuestro respirador. Pero ¿cuál es el problema? Que la respiración no es como sacar, es decir, se inhala y se exhala, no es así, sino se inhala y nos quedamos parados ahí, y luego exhalamos, ¿no? ¿Por qué? Porque así funciona, así es la fisiología de la respiración. Entonces, esto no está cumpliendo, hay una etapa que le falta, ¿no?, que es descansar, unos pocos segundos acá. Se llega a este extremo, comprime el oxígeno y debería descansar y luego recién replegarse de nuevo. Entonces, de todas maneras, es una alternativa, porque ustedes saben que tenemos muy pocos respiradores en el país, ¿no? Entonces, ustedes los alumnos de física, después de esta clase podrían hacer respiradores, ¿no? Pueden entrar a YouTube y ver, pero el concepto básico del respirador es la vía de manivela, que es lo que estamos viendo, que es una composición tenemos dos movimientos, tenemos el circular y tenemos el movimiento traslacional, obviamente dentro de este eje, ¿no? Bueno, para que vean lo pequeñísimos que somos. La mecánica es una parte de la física, ¿no? Hay mecánica de cuerpos rígidos, de fluidos, y hay mecánica de cuerpo deformable, ¿no? Esta me parece la más complicada, ¿no? Cuando tenemos deformaciones, o sea, en realidad tenemos un escenario, un accidente de tránsito, ¿no?, que está a mucha velocidad, genera deformaciones, ¿no? Yo he visto accidentes en la carretera La Paz Oruro, donde del primer asiento al 10º eran 10 centímetros, lo que generalmente son 3 metros, ¿no? O sea, esa deformación se produjo por la violencia del impacto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de mecánica deformable, ¿no? Y obviamente tenemos otras áreas, termodinámica, tenemos electricidad, tenemos ondas, o sea, es muy grande la física, y dentro de todo ese escenario, una área es la mecánica. Dentro de la mecánica tenemos 3 mecánicas. Y dentro de la mecánica de cuerpos rígidos tenemos la estática y tenemos la dinámica. Y dentro de la dinámica tenemos la cinemática y la cinética. La cinética es la prima hermana de la cinemática, eso vamos a tratar de ver. Bueno, aquí estamos hablando más que todo del movimiento browniano, del movimiento de las partículas de gases, ¿no? Entonces, esto es cinética. Pero igual es movimiento, ¿no? Ahora, esto es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. O sea, es algo muy, digamos, es un nivel bastante bajo en el tema de lo que es toda la física, ¿no? Bueno, otra definición de la cinemática que viene del griego kineo, que es movimiento, es la rama de la mecánica clásica que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas, ¿no? Limitándose esencialmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo, ¿no? Esta definición tampoco es muy exacta, ¿no? Porque no solamente estudiamos trayectorias, sino estudiamos velocidades, aceleraciones, en fin. Esta definición me gusta más, ¿no? La cinemática estudia la geometría del movimiento. Y la verdad que esto se aplica mucho al curso. ¿Por qué?
porque yo tengo, digamos, claro que hay dos formas de resolver los ejercicios. Una es trabajando con un modelo y viendo, haciendo el estudio total de movimientos, velocidades, aceleraciones, ¿no? Y otro que es, como dicen vulgarmente, directo al grano, es decir, se ve la geometría, se ve, digamos, se hace el estudio, se hace un croquis y se saca la geometría, y de ahí se saca la resolución. Ya les voy a explicar con ejemplo ya en la siguiente parte, yo creo, en la siguiente hora, los dos métodos, ¿no? O sea, generalmente, la mayor parte de ustedes trabajan con el tema de la geometría, ¿no? ¿Por qué no me gusta a mí la geometría? Porque solo da ese resultado, solo se logra el resultado. En cambio, con la otra metodología, se logra ver todo el fenómeno de una o más partículas, de tal forma de poder ver lo que tanto temor tienen, las curvas, los gráficos de movimientos, ¿no? Pero esos gráficos son muy útiles porque nos dan toda la historia de todo el movimiento y no solamente la velocidad en el determinado momento, que es lo que se pide, ¿no? Bueno, algo que es muy importante es utilizar un sistema de coordenadas, ¿no? Si nosotros no acotamos, no ponemos eso, ¿no? El eje en Y, en X y el eje en Y. Algo muy importante es, si vemos esta definición, volvemos a la definición, estamos viendo mecánica de cuerpos rígidos, pero nosotros en Peja no hacemos eso. Entonces tendremos que abrir otra de estas a la izquierda o a ese lado, porque nos vemos mecánica de partículas, vemos, ¿no? Entonces, eso que les quede bien claro, ¿no? Porque no es lo mismo, no es para nada lo mismo. Una partícula la podemos ver como esto, ¿no? Que está en lo que vamos a estudiar el día de hoy, que es MRU, MRV. Entonces está desplazándose como vemos, ¿no? Pero un cuerpo rígido es esto, un trompo. Y si ustedes se fijan, el cuerpo rígido tiene diferentes movimientos, es decir, si yo analizo los movimientos en esta parte del cuerpo rígido, esto está sin movimiento. Pero si analizo en la parte mediana, voy a tener ciertas velocidades y aceleraciones. Y si analiza en la parte superior, lo mismo. Entonces, un cuerpo rígido tiene que ser analizado de una manera diferente, ¿no? Nosotros, este mismo cuerpo rígido lo podríamos trabajar como una partícula. Y si trabajamos como partícula, lo que tenemos que poner es un punto. ¿Y dónde ponemos el punto de la partícula? En el centro de masa, más o menos, o sea, no se queda quieto. Ahí, ¿no? A la mitad del trompo, ¿no? En realidad, en el centro de masa, ¿no? Como habíamos visto el centro de masa probablemente, tal vez no, tampoco, bueno, sí está girando, ¿no? Está girando el centro de masa y está orbitando, está haciendo unos círculos, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese cuidado, ¿no? De no olvidarnos que como ya les he dicho, poco a poco vamos a ir perfeccionando. Entonces ya lo vamos a ver en física 100, física 100, en física básica 1, ¿no? Entonces, por el momento, nosotros estamos viendo solamente esto, la partícula. Y en este movimiento de aquí, de la parte inferior, tenemos una partícula que está en el borde y lo que vemos, el desplazamiento de esa partícula es un semicírculo, llega a este punto y empieza a hacer otro semicírculo, ¿no? En cambio, si yo analizo el centro de masa, lo que voy a ver es que esa partícula está avanzando, ¿sí? Está haciendo traslación. Es una de las pocas partículas que está haciendo traslación. Si ustedes se imaginan una partícula como la que estoy poniendo, ¿qué van a ver? Van a ver algo parecido a esto, ¿no? Solamente un movimiento traslacional, pero el cuerpo rígido tiene un montón de partículas, ¿no? Yo puedo estudiar acá, puedo estudiar a la mitad del radio, en diferentes lugares. Entonces, ¿y dónde voy a trabajar? Bueno, siempre trabajamos en el centro de masa, ¿no? El CM que decimos, ¿no? Y en algunas circunstancias, digamos, si esta esfera o círculo o puede ser una cañería, que solamente nos estamos viendo esta parte, está hecha de un mismo material, entonces su centro de masa va a ser su centro geométrico.
Y así trabajamos la mayor parte de ejercicios, ¿no? Eso ya vamos a ver en estática. En estática ya se toma en cuenta el objeto, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Pero generalmente si fuera una esfera y estaríamos en estática, tendríamos que tomar el centro de masa en el centro de la esfera, ¿no? Bueno, hay necesidad de definir varias cosas, ¿no? O sea, esta parte tal vez sea un poco aburrida. Voy a tratar de resumirla pero va a quedar, digamos, la presentación para ustedes. Voy a subir la presentación. Yo pienso que es más tal vez interesante que ustedes estudien de la presentación, porque los videos son largos, ¿no? Por si acaso voy a subir también el video que he preparado para esto, que es muy largo, y lo pueden ver, o sea, pero está, digamos, con una orientación un poco diferente, ¿no? Es introductoria a la cinemática, pero aquí nos vamos a introducir más que a la cinemática, vamos a introducirnos ya a la MRU, MRV, porque cinemática, si hacemos solo cinemática en esta clase, no podríamos hacer ni ejercicio, ¿no? Tendríamos que solamente ver esto y ahí hacer una pausa, ¿no? Entonces, esta presentación es un poco diferente a la que he subido, y voy a seguir subiendo videos para que sigan viendo, ¿no? Desagregando, tal vez con otro orden. Esta es una especie de síntesis de lo que se ha mostrado, pero aparte de la síntesis, estamos viendo ya temas ya más directos, ¿no? Bueno, cinemática ya lo hemos definido, ¿no? Estudio movimiento, prescindiendo la naturaleza, lo que origina, ¿no? Y lo que interesa es la capacidad predictiva. Eso que se supone que si yo logro calcular el modelo, si yo sé que, digamos, que una partícula está yendo a 100 kilómetros por hora, y sé que, digamos, estoy yendo de La Paz a Oruro. ¿Cuántos kilómetros son, jóvenes, de La Paz a Oruro? A ver, ayúdenme. Vean en internet, tienen internet. Nadie sabe cuánto es La Paz a Oruro. Me van a obligar. Ah, ya, 233. Gracias, Alejandro. Dejémoslo en 200, ¿sí? Porque me han dado varios datos. 400, o 300, no sé. Dejémoslo en 200. Entonces, si voy a 100 kilómetros por hora, voy a hacer cada hora 100 kilómetros. Entonces, en 2 horas ya estoy llegando, ¿no? A Oruro. Si estoy yendo a 100 kilómetros. Si por el contrario mi velocidad es 50 kilómetros por hora, digamos, soy un viejito así que tiene su carcacha y va poco a poco, ¿en cuánto tiempo voy a llegar? En 4 horas, ¿no? Si voy a menos velocidad, obviamente que voy a ir ampliando, ¿no? Pero ahora el término promedio son 2 horas, ¿no? Entonces todo eso nos dice la cinemática. Algo muy, muy importante es la posición, ¿no? Es el lugar donde está el móvil en el espacio. En realidad, olvidémonos de móvil, partícula, ¿no? Todo se vuelve partícula para nosotros si queremos hacer las cosas más sencillas, ¿no? Entonces todo se vuelve partícula y lo que tenemos básicamente es posiciones, ¿no? Si estamos en un MRU, que hemos hablado en la parte vectorial de estar en una sola dimensión, que es sencillo, yo voy a sumar solamente los módulos, ¿sí? No necesito entrar a ver nada más. En el caso de La Paz a Oruro, estamos haciendo de cuenta que es una sola línea recta, ¿no? O sea, no es una línea recta, tiene curvas, tiene bajadas, subidas, etcétera, ¿no? Pero para nosotros, la primera aproximación que hacemos es una línea recta de La Paz a Oruro, es un MRU, porque entramos a esa velocidad y estamos constante con esa velocidad. Pero tampoco es cierto, ¿no? Porque hay tráfico, tengo que desacelerar cuando veo un móvil que esté yendo menos velocidad, tengo que rebasarlo, hacer la maniobra de rebase, etcétera, ¿no? Bueno, aquí directamente el móvil, ¿qué nos dice esto? Es la posición que ocupa en el espacio. ¿Cómo reflejamos eso? Tenemos necesidad de 2 cosas. Un sistema de referencias, que es importante, y tenemos que poner el vector posición, ¿no? Ya hemos visto en las clases anteriores cómo se trabaja eso, ¿no? Y luego tenemos el concepto de desplazamiento, ¿sí? Y para el concepto de desplazamiento necesito 2 posiciones, ¿no? O sea, mínimamente. Si solo tengo una, estoy arruinado, porque no voy a poder generar el concepto de desplazamiento. Entonces necesito 2 posiciones, la posición final y la posición inicial.
En este caso, lo que hacemos básicamente es hacer la resta para generar el vector de desplazamiento. Ustedes ya saben hacer eso. Es un sistema, es un problema vectorial. Ahora, si estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, deja de ser vectorial y es escalar, porque solamente vamos a trabajar con los módulos de las posiciones, porque se supone que estamos en una línea recta, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos esto? Pues aquí, digamos, en la vida real jamás va a ocurrir esto, para facilitar el estudio, ¿no? O sea, por eso hablamos del movimiento rectilíneo uniforme. Estamos en una línea y vamos a trabajar sobre esa línea. Por si acaso, digamos, también se trabaja así el tema de colisiones, ¿no? O sea, varias veces yo he preparado preguntas para examen y a mí me gusta que los ejercicios sean más cercanos a la realidad. Pero ¿qué ocurre? En un choques en una sola dimensión se dan, ¿no? O sea, estamos haciendo la paso duro y hay un auto que está yendo delante nuestro y frena y no nos damos cuenta, lo chocamos, ¿no? Pero, digamos, lo más probable es que hayan choques en dos dimensiones. Y eso ocurre directamente cuando en todas las películas hay persecuciones y aparece de un lado un auto y ya nosotros no tenemos opción de frenar y nos chocamos, ¿no? Es horrible, es horrible. Yo he chocado varias veces manejando. No es que sea una persona que maneja mal, pero es que son circunstancias de la vida. Entonces tenemos que tener claridad del concepto de desplazamiento. Necesitamos dos posiciones. Este símbolo que están viendo se lo conoce como delta, ¿no? Pero en realidad se conoce como diferencia incremental, ¿sí? Entonces, esto es una diferencia incremental. ¿Qué es una diferencia incremental? Es una resta de dos números, nada más que eso. Entonces, esa es la diferencia incremental. Y lo que tenemos que hacer es preocuparnos de tener, para poder trabajar un desplazamiento, tener dos posiciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos el concepto de posición, trayectoria y desplazamiento. Primer concepto, posición. Aquí tenemos una gaviota, si no mal no recuerdo, que está en reposo, pero cuando ella se va a cazar, se pone en movimiento, ¿no? Y aquí tenemos una mosca. Esta mosca está en una primera posición, está en la posición 1, 2. 1 en este eje y 2 en este eje, ¿sí? Siempre se trabaja de esa manera. Siempre trabajamos de esa manera. Siempre ponemos X primero y ponemos el valor de Y en esa posición. Entonces, esta posición está en 1, 2. Entonces, cuando yo la hago trabajar o sea, la mosca va, que complicadas son las moscas, ¿no? Y molestosas. En este caso, esta es la trayectoria. Siempre su trayectoria es bien, o sea, no la van a ver la mosca va a ir recto, ¿no? O sea, va a ir por donde quiere, haciendo ruido, trayendo contaminación, todos los detalles, ¿no? Pero dos temas muy importantes, ¿no? Desplazamiento de posición final menos posición inicial. Yo esto lo puedo calcular con GeoGebra ahorita, pero no le veo, ¿no? Entonces, esta es la trayectoria, ¿no? Inclusive su trayectoria puede irse por acá, y llega acá, ¿no? A esa posición. Entonces, dos conceptos bien diferentes, ¿no? La cinemática trabaja con desplazamientos, no con la trayectoria. Y eso puede ser un error para algunos casos, ¿no? Hay un ejercicio que ha estado en los exámenes hace poco que es el tema de una mosca que vuela y que regresa y que vuela y que regresa. Lo vamos a hacer, pero yo creo que mañana. No creo que nos da tiempo a hacer ese ejercicio más. Un concepto fundamental es instante en el tiempo, ¿no? Es un momento único y repetible en el transcurso del tiempo. El instante no dura nada. Es un microsegundo, no dura, se indica solamente como una unidad de tiempo, ¿no? Es una referencia a una escala arbitraria, ¿no? Cuando la T no está acompañada de un subíndice, suele indicar cualquier instante. En realidad es algo más eso, ¿no? Es decir, si yo pongo esta T y no pongo nada más, eso es general. Eso es cualquier momento en el tiempo. Digamos, si estoy yendo a La Paz, Oruro, y salgo a las 8 de la mañana, y estoy en a 100 kilómetros por hora, hemos dicho que tiene 200 para hacerla rápida. Si le pongo T, así normal, es desde el inicio, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, ese es el tiempo. O sea, cualquier lugar, ese es el instante del tiempo, ¿sí? Esa es la definición. Entonces,
Las curvas, las fórmulas horarias que vamos a ver tienen el t, ¿no? Y ese t es cualquier tiempo durante un intervalo, ¿no? Que es precisamente lo que vemos a continuación. Un intervalo de tiempo es algo ya más definido, ¿no? Si estamos hablando del ejemplo que estamos mencionando de La Paz a Oruro, un intervalo de tiempo es de 2 horas, ¿no? Porque estamos hablando de 2 es el tiempo de llegada a Oruro, de un tiempo de salida. Ahí estoy saliendo, llegando a las 10 de la mañana y saliendo a las 8 de la mañana. Entonces, este es un intervalo de tiempo, es un delta tiempo. No tenemos que tenerle miedo a este triángulo. Este triángulo lo único que nos dice es que es una resta de tiempos, ¿no? Y eso ya nos aclarará el ejercicio que estemos haciendo. Puede ser llamado lapso, duración. Eso es interesante, ¿no? Algo que quiero destacar es el siguiente tema. Bueno, no es bueno comparar, me dice, ¿no? Pero sí comentar, ¿no? En los tiempos que yo era estudiante, los ejercicios de examen eran texto. O sea, no había un solo gráfico, no teníamos, pues, no existían, y eso que yo no he estudiado en la prehistoria, ¿no? O sea, tampoco soy tan antiguo, pero el tema es, nos relataban, y nos decían en un lapso de tiempo, una partícula de la posición 10 tantos o de Oruro se va a La Paz, etcétera, etcétera. No había un solo gráfico, y eso creo que ha sido favorable, porque ha logrado que nosotros podamos interpretar mejor, y ese es el problema que veo en ustedes, sin querer hacerlo algo personal. El tema es, su mundo es muy visual, ¿sí? Demasiado visual. Nosotros, o sea, a ver, otro ejemplo que sí complementario es, ¿cuántos libros leen? O sea, a ver, contésteme eso, vamos a hacer una pequeña pausa acá. ¿Cuántos libros han leído el año pasado? No es que yo lea, yo tampoco leo, por si acaso, o sea, yo en eso ya me he vuelto de su generación. Uno, no ves 6, dice, está bien, 2. Claro, y si les pregunto cuántos videos han visto en YouTube, ¿sí? Debe ser unos 100, sí, básico, por lo bajo, ¿no? Gracias por lo que me están poniendo. Estamos viendo 3, 4, 100,000 ha visto Edgar, Marcelo. Tienes una visión de 200,000, ¿sí? Les felicito a esos que han visto esas cantidades estratosféricas. A ver, les voy a tomar examen a esos para ver si han retenido algo de los 500 libros que han leído. Claro, a algunos les gusta, a algunos no les gusta, ¿no? Pero definitivamente la recomendación es que lean más que vean videos, ¿no? Eso les va a potenciar el tema de interpretación, donde el problema es algo bien sencillo. Si nosotros no podemos interpretar unas especificaciones o un ejercicio, no vamos a poder resolver los problemas, ¿no? Entonces, tomar en cuenta ese detalle, ¿no? O sea, obviamente eso no se va a corregir, ¿no? Si a ustedes no les gusta ir a leer y les gusta ver solo videos, no hay problema. Pero el tema es, les digo, digamos, es que muchos me dicen, ¿cómo se aprueba el proceso facultativo? Yo les doy cómo lo he hecho yo, o como he visto que mucha gente lo ha hecho, ¿no? Y obviamente no habían videos, ¿no? Bueno, no sé qué comentarios están haciendo, luego voy a analizar. Velocidad media. Bueno, este concepto es bastante rápido, es la velocidad de todo el desplazamiento, ¿no? Si voy de La Paz a Oruro a distintas velocidades, freno, me tomo un desayuno en Caracol, etcétera, todo eso suma tiempo, ¿no? Yo tengo desplazamiento inicial final, son 244 kilómetros, hemos redondeado a 200, y se ha hecho eso desde las 10 de la mañana, desde las 8 a las 10 de la mañana, entonces saco la velocidad, 100 kilómetros por hora. Eso, ¿no? Luego tenemos la velocidad real o instantánea, ¿no? Y este es un cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo, ¿no? Es decir, que yo voy analizando y voy viendo qué velocidades hay instantáneas en determinado momento,
veo qué desplazamiento se tiene en ese momento y qué tiempo es, ¿no? Entonces voy viendo de esa manera estos conceptos. Aquí tenemos ejemplos de velocidad y aceleración. Tenemos a este caballero. No te preocupes, Nick. Ya vamos a hacer un ajuste de cuentas. Bueno, aquí tenemos el tema de la velocidad. Un tren que está yendo a una velocidad increíble. Y tenemos aquí la prueba madre del atletismo, 100 metros. Es la prueba estelar. Y lo tenemos a este señor que ha hecho historia en las últimas Olimpiadas. Ha sido campeón genérico, ¿no? Ahora, algo que quiero que no se olviden de esta máquina que están viendo acá. ¿La pueden apreciar, esta máquina? ¿Sí? Esta de aquí, esta maquinita. Esta máquina tiene que tener la velocidad, ¿no? Del campeón. Va a esa velocidad y lo que está haciendo está filmando las posiciones de todos los competidores. Eso lo vamos a ver en minutos más. Bueno, tenemos aquí abajo algo que no va con la cinemática, que es qué está generando el movimiento. ¿Qué está generando esta aceleración? Este peso, ¿no? Estoy lanzando un peso y como he acelerado, aquí ya estamos nuevamente con el tema de la inercia y estoy chocando y obviamente con las consecuencias necesarias, ¿no? Bueno, aquí tengo una velocidad de 4 metros sobre segundo y llego a ese punto a 10 metros sobre segundo. Entonces, y eso lo cronometro en 4 segundos. Entonces, a ver, pregunta para la clase, ¿cuál es la aceleración? ¿Qué aceleración tiene ese móvil? Escucha, tengo una persona que está entrando desde las 7. Quiere entrar desde las 7. Pregunta. Estamos hablando del tema aceleración. Tenemos dos velocidades, la inicial y la final. Y tengo el tiempo. 3 medios, dice. Qué grave, hay una persona que no puede entrar. Bueno, a ver, ¿quiénes han calculado? ¿Solo una persona ha logrado calcular la aceleración que estamos viendo? .5, correcto, 1.5. ¿Nadie más? Perfecto, casi todos han llegado. A ver, para los que no lo lograron hacer, metros sobre segundo cuadrado, está muy bien, Juan. Y obviamente espérenme un segundo, por favor. Tengo una persona que no se puede entrar. Daira, un favor, probablemente usted no se ha logueado O sea, lo que tiene que hacer es primero entrar, porque si no entra a su correo, el Meet no la puede, no quiere reconocerla. No es la única, por si acaso, pero eso se soluciona fácilmente si usted primero ingresa a su cuenta de correo y luego ingresa a la sesión, ¿sí? Haga eso y si no o apague su equipo y préndalo de nuevo, no logro. Yo estoy dando acceso a todos, no tengo nada en contra de usted. Por favor, haga eso, gracias. Bueno, mil disculpas por la interrupción, pero hay que tratar de ayudar a todos, ¿no? Entonces, 2.5, Jorge, te has equivocado. ¿Por qué sacas 2.5? A ver, revisemos. La definición de aceleración es igual, un delta
Bueno, la definición de aceleración es delta de velocidades sobre delta tiempo. El delta que hemos dicho es una diferencia. Velocidad final es 10, menos velocidad inicial 4. Entonces, lo que hay que hacer es... Lo que hay que hacer es básicamente, tenemos calculado el delta, sería 10 menos 4, 6 metros sobre segundo. Eso dividido en el tiempo que ha ocurrido esta variación de velocidades. Entonces sería 6 dividido 4, y eso es 1.5, ¿sí? No estamos aplicando todavía una fórmula así de esas terribles, solamente estamos viendo velocidad de aceleración instantánea, ¿no? Entonces, eso, 1.5. Todos los que han sacado 1.5 están correctos. Hay algunos que han sacado 2.5, tenemos que revisar, ¿no? Bueno, el concepto básico de aceleración media es el cociente entre un incremento o un decremento de velocidad y en un intervalo de tiempo. O sea, la verdad es que debía poner esto antes de hacerles esa pregunta, ¿no? Pero ni modo. Y se mide en cualquier unidad de velocidad dividido con cualquier unidad de tiempo. Por ejemplo, metros sobre segundo cuadrado, ¿no? O sea, eso depende. Puede ser millas sobre kilómetro cuadrado, kilómetros sobre kilómetros sobre hora cuadrada, etcétera, ¿no? O sea, tiene todas esas posibles unidades, ¿no? Bueno, tenemos todo esto. Hemos visto el tema de la trayectoria, son sucesiones de posiciones por las que va pasando un móvil. Y el desplazamiento es un vector posición final menos el vector posición inicial, ¿no? No cuenta para nada. En ese caso, entonces, lo que hacemos es básicamente ver el tema, o sea, solamente nos abstraemos de ver todo el recorrido, toda la trayectoria y vemos a qué posición ha llegado y en qué posición está. Digamos, si estoy yendo a La Paz Oruro, nuevamente el ejemplo muy repetitivo, pero me entro un rato a bañar a Vizcachani, entonces ya me desvío, ¿no? O sea, pero esa desviación que además me puede costar una media hora, una hora, no cuenta, porque al final de cuentas, en vez de llegar en 2 horas, voy a llegar en 3 horas, porque he entrado a Vizcachani y me he dado un bañito de 1 hora y todos felices, ¿no? Entonces, eso es como debemos interpretar. Bueno, ecuación horaria, ¿no? Cualquier función matemática entre el conjunto de posiciones de x y el conjunto de instantes en tiempo t, o sea, es decir, poner x en función de tiempo de t, es una relación que está representando un movimiento, ¿no? Estos movimientos típicos tienen ecuaciones horarias típicas. Tanto el MRU, el MRV tienen ecuaciones horarias típicas, ¿no? Y en base a eso se trabaja. Ahora, obviamente, hay que hacer una especie de borrón y cuenta nueva, tal vez, porque ustedes vienen con otra escuela, ¿no? No trabajan tanto las ecuaciones horarias, sino trabajan directamente todas las ecuaciones cinemáticas. Y mientras más ecuaciones tienen, son creo, más felices. Eso tenemos que cambiar un poco. Bueno, si desean, ¿no? Una herramienta que es súper, ultra, recontra fundamental es el tema de un esquema, ¿no? Si ustedes logran utilizar, o si logran hacer esquemas, están del otro lado, porque van a poder, cuando yo logro hacer un esquema, significa que he entendido el enunciado, ¿no? Ahora tampoco se vayan al otro extremo, porque he visto esquemas que son unas fotografías, unos dibujos, o sea, un esquema hecho a brocha gorda, si vale el término, es un dibujo rápido de la interpretación del problema, ¿no? Y aquí esta es la herramienta, digamos, de mayor peso para hacer la resolución de ejercicios, ¿no? Y tiene la capacidad de organizar espacial y temporalmente toda la información. Entonces, en el esquema tenemos que involucrar toda la información del problema, ¿no? Un esquema bien hecho y completo es garantía y casi absoluta de que el ejercicio será bien resuelto, ¿no? Entonces, puede ser que en el ejercicio, en el examen, les den el gráfico, pero ustedes tienen que volver a hacerlo e interpretarlo, ¿no? Obviamente les digo, no tienen que perder tiempo, o sea, no tienen que hacer una obra de arte, tienen que hacer algo rápido, pero tiene que ser un esquema muy bueno, ¿no? Bueno, no sé si han visto antes, yo creo que sí.
Estos son uno de los muchos triángulos que hay en física, ¿no? En este caso, el triángulo que estamos viendo es velocidad, el D es el espacio, velocidad y tiempo, ¿no? O desplazamiento, si quieren, ¿no? Entonces tengo que, debían poner X para que sea más sencillo explicar, ¿no? En este caso, el espacio va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Esto está expresado en metros, en kilómetros, en pies, etcétera, ¿no? Tengo la velocidad que está expresada en metros sobre segundo, kilómetros hora, millas hora, yardas segundo, centímetros segundo, milímetros segundo, qué sé yo. ¿Sí? Ahora es bueno tratar de, digamos, hay una tendencia de, me he fijado mucho en todas las generaciones de estudiantes con los que he trabajado, todos quieren llevar a MKS, no es necesidad, ¿sí? Lo primero que hacen, o tal vez así les han enseñado, es, les llega el problema y si está, digamos, en kilómetros hora, lo llevan a metros sobre segundo, o sea, si está, ya les he dicho, para mí es más importante trabajar en unidades que logremos interpretarlas y saber, digamos, de qué estamos hablando. Si yo les digo, llega una partícula a 5 metros sobre segundo, no saben estoy seguro que muchos no saben si está veloz, no veloz, ¿no? Pero si les digo, llega una partícula a 20 kilómetros por hora, entonces ya saben de qué estamos hablando, ¿no? De qué velocidad estamos hablando, porque vivimos esas velocidades, ¿no? Eso básicamente, entonces, este triangulito son las distintas relaciones, en este caso el desplazamiento es la multiplicación de estos dos, y luego la velocidad es la división de estos dos, el tiempo es la división de estos dos, ¿no? Entonces, así se organiza el triángulo. Es válido para cuando estamos nosotros haciendo nuestros primeros ejercicios, todo, y algunas veces, ¿qué era la velocidad? ¿Qué ha dicho el ingeniero? No, escucha. Ya, entonces sale de ahí, ¿no? Luego tenemos, esto básicamente va con el MRU. En el MRV tenemos aceleración. Y la aceleración es un delta de velocidades sobre tiempo. Acabamos de calcular eso, ¿no? Y eso lo trabajamos en metros sobre segundo. Tenemos esa opción. Bueno, tenemos que introducirnos a un concepto de espacio absoluto. Que es un espacio donde todos los objetos materiales están en forma independiente de la existencia de estos, ¿no? Ahora ese espacio es el escenario donde ocurren todos los fenómenos físicos, ¿no? Y se supone que todas las leyes de la física se cumplen rigurosamente, ¿no? Ese es el espacio absoluto, es decir, si yo les llevo, digamos, a un caso de cinemática en el espacio sideral, es diferente, pero aquí estamos bajo condiciones atmosféricas, digamos, de la costa, si quieren. Ese es el escenario del espacio absoluto donde vamos a hacer funcionar todos los ejercicios. El espacio físico se representa en mecánica clásica mediante un espacio puntual. O sea, estamos hablando concretamente de que vamos a trabajar en un eje de coordenadas, ¿no? Y vamos a trabajar si estamos haciendo MRU en una línea, si estamos haciendo movimiento parabólico en un plano, pero si estamos y vamos a ir avanzando así a diferentes espacios, ¿no? O sea, el espacio va a ser algo abstracto, pero que lo vamos a ir manejando, ¿no? El tiempo, ¿no? O sea, hay muchas teorías, hay personas y físicos que dicen que no existe el tiempo, ¿no? Entonces ahí nos ponen contra las cuerdas y no sabemos qué decir, qué hacer. Pero nosotros aquí en el prefacultativo creemos un poco en el tiempo absoluto, ¿no? Eso admite la existencia de un tiempo que transcurre del mismo modo en todas las regiones del universo, ¿no? Y que es independiente de la existencia de objetos materiales, de la ocurrencia de fenómenos físicos. Inclusive, bueno, no hablamos de los agujeros negros, ¿no? En un agujero negro el tiempo también se acorta, ¿no? O sea, tenemos la relación espacio-tiempo que varía mucho, ¿no? En el tema de relatividad, eso es en relatividad. Nosotros no somos Einstein, no estamos haciendo esos estudios. Nosotros somos Newton. Mariela dice que el tiempo es imaginario. Sí, puede ser. Puede ser que sea imaginario, o sea, tenemos esa posibilidad. Bueno, estoy hablando mucho, pero voy a hacer más. Tenemos que tener el concepto de móvil, ¿no? El móvil, ya les he dicho, es un punto material, es una partícula, ¿no? Y la partícula es una idealización, o sea, no es que todos seamos partículas, o la partícula Juan, o la partícula Rodrigo, no. Somos personas, somos un sistema de partículas, ¿no? Somos
somos personas que tenemos un 95% de partículas o de átomos que vienen del espacio. Sí, en MRV, me ha hecho una pregunta en ese momento, en MRV hay aceleración, esa sería la respuesta que les doy, ¿no? Hay aceleración. En cambio, en MRU no hay aceleración. Estamos viendo cuerpos, bueno, me están haciendo adelantar muchísimo, pero no importa. A ver, les voy a poner un ejemplo para que quede claro de la pregunta que me acaban de hacer. A ver, ¿todos juegan fútbol? Incluido las damas, las señoritas. Me parece que sí, ¿no? Porque he visto que el fútbol está... Sí, excelente. Bueno, a ver, vamos a hacer el caso, vamos a ponernos el cassette de que todos los jugadores solamente tienen MRU. ¿Qué significaría eso? Que si tengo dos jugadores, los dos arqueros, digamos, y tiene MRU y tienen la misma velocidad, entonces, si la pelota está al medio, van a llegar simultáneamente, ¿sí? Sheila, no juegas fútbol. Bueno, no sabes lo que te pierdes, Sheila. Bueno, entonces, Benidea si juega, todos juegan, ¿no? Entonces, así sería el fútbol, pero no es así, pues, o sea, porque ¿qué pasa? Cada uno tiene una velocidad de respuesta, una aceleración. Entonces, si dos jugadores están separados a la misma distancia del balón, y lo que llamamos pelota dividida, entonces los dos se mueven con la misma velocidad. Si están con la misma distancia, los dos van a llegar. Y al final de cuentas, no habría el factor sorpresa, ¿no? O sea, no es que alguien llegaría antes y robaría el balón. Todos llegarían en forma simultánea si todos tienen la misma velocidad. No es el caso, ¿no? O sea, digamos, en un mejor escenario, cada jugador tiene una velocidad que es constante y no puede acelerar. Entonces van a llegar, bueno, igual en la natación, lo mismo, ¿no? Es decir, imagínense que todos fueran MRU, velocidad constante y sin aceleración. Entonces, no, todos llegarían juntos, o sea, si tienen la misma velocidad. Salen, todos llegan juntos. En cambio, no es el caso, ¿no? Hay alguien que acelera más, o sea, acelera más su movimiento en natación y gana la competencia, ¿no? Saca fuerzas y aire de donde no hay y acelera más su cuerpo y logra llegar al otro lado. Eso ya es MRV. Pero si estamos o sea, el escenario MRU es bien difícil, o sea, en realidad casi no existe, ¿no? Pero nos obligan a estudiar, ¿por qué? Porque es eso en una línea y no hay aceleración. O sea, es lo más básico de lo básico, ¿sí? Si nosotros no entendemos MRU, estamos en problemas, porque lo que viene más adelante tiene ya, no diría complicaciones, pero tiene ya, tiene otras cosas. Bueno, aquí el móvil, volviendo al tema, si aceleramos sin parar, piberrucha, nos vamos al infinito, ¿no? Nos salimos. A ver, les doy otro ejemplo, algo que sí tiene MRU. Han debido ver varias películas, aunque ustedes, no sé, creo que no ven anime nomás, ¿no? Hay el tema de gravedad, no sé si han visto con Sandra Bullock, ¿no? El problema es, sí, Naruto, exacto, es lo que ven, Naruto, esas cosas, ¿no? Actividad paranormal, uy, qué miedo. Sí, ya me he vuelto un cobarde para el tema de películas de terror. Bueno, la cosa es que en esta película en gravedad y en todas las películas donde tenemos Interestelar, todas esas películas, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay un astronauta que sale a arreglar la nave, ¿no? Es lo típico, sale a arreglar la nave. ¿Y qué pasa con este astronauta? Que se le corta la cuerda con la que está sujeto. Teleférico, buen ejemplo, ahorita lo vamos a analizar. Se le corta la cuerda al astronauta que está fuera de la nave. Horror. ¿Y qué pasa? Que con el pequeño impulso que tiene ese astronauta, empieza, como no hay, estamos casi en el espacio estamos en condiciones así teóricas, donde no hay fricción, no hay nada. Entonces, con esa pequeña velocidad y esta velocidad constante, se va alejando el astronauta y se pierde en el infinito. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los pocos casos donde sí, con MRU ocurre algo, ¿no? Y ocurre que la persona obviamente muere, o muere por falta de aire, de comida, etcétera, pero la cosa es, en este caso sí estamos viendo que eso, pero digamos, el mundo no es MRU, o sea, nadie tiene velocidad constante. O sea, hay momentos
digamos, nuevamente el ejemplo La Paz Oruro, donde la flota está a una velocidad constante, ¿no? Generalmente entra a esa velocidad de 120, 140 y se queda a esa velocidad, ¿no? En ese momento, esa flota está en MRU. Sí, o sea, Javier me pregunta si siempre va a tener esa velocidad. Pues bueno, en realidad, digamos, hay polvo cósmico, ¿no? Digamos, en el universo, pero son pues así, la densidad es tan baja que podríamos catalogarlo como espacio vacío. Entonces, si hacemos un estudio del espacio vacío y tenemos que una persona sale con una velocidad, o sea, ¿por qué ha salido esa persona, este astronauta con esa velocidad? Porque se ha impulsado para ir a arreglar la nave y ese momento se ha roto la cuerda y ese astronauta va a seguir, o se va a seguir y va a seguir y no hay cómo rescatarlo. O sea, para rescatarlo la nave tendría que moverse, ¿no? Y el problema es que esas naves tienen, que son generalmente satelitales, si se mueve esa nave gasta todo su combustible. Ejemplo que tenemos del Puma, ¿qué se llama nuestro satélite? El Tupac Amaru, ¿no? Tupac Katari, sí, Tupac Katari, ¿no? Yo les cuento que he ido a la planta de Amachua, donde he visto todas las antenas, todo es una belleza, o sea, deberían ir. Espero, no sé si han ido con sus colegios, son las antenas espectaculares, Tupac Amaru, no es Tupac Amaru, Tupac Katari, Edgar. No me sigan con mi equivocación, me van a hacer poner al paredón. Sí, bueno, miren, yo siempre he organizado, como han podido ver, soy muy inquieto, se les organizo una clase de química y quiero organizarles clase de mates, pero son clases puntuales, ¿no? Para reforzar, porque puede ser que, digamos, otra voz, otra manera de explicarles sirva, ¿no? Entonces, inclusive voy a tratar de buscárselos un profe de física bueno, que no está ahora en el prepa, pero es uno de los mejores. Porque a lo mejor ustedes me odian, ¿no? Entonces no quieren que yo les dé clase. No, mentira. No, lo que pasa es que tal vez mi voz no les gusta. Mi voz es horrible. Entonces, no es eso, ¿no? El detalle es que hay métodos y métodos, y hay gente que tiene mucha didáctica, ¿no? Yo creo que no logro tener una didáctica tan buena como para captar la atención así de todos ustedes, ¿no? Entonces, pero... Edgar, gracias. Entonces, ese es el tema, o sea, hay que variar, o sea, obviamente solamente son así centellazos, ¿no? O sea, una clasecita de acá, otra allá, que les dé otro punto de vista. Gracias, ni siquiera me aprecian, ¿sí? Claro, que vean otros, ¿no? O sea, y tal vez esa clase que se les trae genera la diferencia, ¿no? Donde, gracias, Rodrigo, donde esa clase, ese cambio de voz, de gestos, etcétera, les sirva, ¿no? Para entender y ¡pum! O sea, es lo que necesitamos. O sea, ahorita estamos, todos ustedes estamos inicialmente un poco estáticos, ¿no? Y pensamos ese desequilibrio que, pero se había sido fácil, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Noemí, novedoso autógrafo. Gracias. Bueno, sigamos, estamos yendo muy lento. Bueno, pero no interesa, ¿no? O están apurados. Bueno, entonces, el móvil es una partícula, ¿no? Nada más. Y para nosotros, un Puma Katari, un transatlántico, el edificio central del Banco Central, es una partícula, sí, eso es, porque al final todo se mueve, ¿no? Es algo puntiforme y nos da una posición, eso es lo importante, o sea, esa es la parte importante. Si nosotros tenemos... claro, si nosotros tenemos la posibilidad, o sea, ¿qué gran beneficio me da trabajar como partículas? Que esa partícula me está mostrando un vector posición. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Si tomo un cuerpo rígido, tiene muchos lugares. ¿Cuál voy a tomar como centro? O sea, tengo varios puntos, ¿no? Entonces, ahí tengo problemas. Pero si estoy trabajando con una partícula, se me facilita, ¿no? Se me facilita mucho. Porque no me preocupo si es un rectángulo, un triángulo, si es un edificio, si es... todo ya, para nosotros todo es una partícula. Y eso es lo que dice, ¿no? Naturalmente, la posibilidad de expresar dimensiones de un cuerpo está en condiciones, en relación con las condiciones específicas del problema considerado. Obviamente, ¿no? Obviamente, sí. El ejercicio que me dan es
ese se tiene que considerar el cuerpo del rígido. Yo lo estoy tomando como partícula, voy a fracasar, estoy cometiendo un error, pero no es el caso en todo lo que vemos, o por lo menos tal vez estática un poco tenga más conceptualización de lo que es un cuerpo rígido, ¿no? Tal vez, pero directamente hasta que no llegamos a estática, todo es partícula, ¿sí? Bueno, hay algo muy interesante que es la relatividad del movimiento, ¿no? Y eso involucra varias cosas, involucra tener varios sistemas de referencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener básicamente es un origen, ¿sí? Este es el origen. Y tengo que ver que eso sea un punto en el espacio físico. Y luego tengo que ver una base vectorial. Ese es un concepto más de matemáticas, ¿no? La base vectorial. Pero en realidad estamos hablando de un espacio vectorial. Estamos hablando del espacio que lo representamos como un eje de coordenadas tridimensional, básicamente, ¿no? Entonces, es eso lo que estamos comentando. Y ahora lo que tenemos básicamente es una partícula, ¿no? O sea, lo que hemos visto antes es solamente el eje de referencias, pero, o sea, hay un detalle que es muy importante. Si yo tengo la partícula y no tengo estos ejes, no sé dónde está, o sea, no sé en qué lugar está. No sé si yo puedo poner el eje de referencias acá y la partícula acá, no tengo idea, ¿no? Eso es como, digamos, no sé si ustedes van al campo y ven, este terreno es de mi papá o de mi tío, ¿no? Pero no, si no lo acotamos, o sea, no, ¿cómo acotamos un terreno en el campo? Desde este árbol, desde esta acequia, desde este río, hasta aquí. Ahora hay algunos que son muy abusivos, ¿no? Que tienen terrenos muy grandes que se vayan en helicóptero y dicen, puedo ir 2 horas en helicóptero y todo eso es mi terreno, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, es importante para poder definir, lo primero que tenemos el primer concepto que hemos visto es la posición, ¿no? El vector posición, pero ese vector posición, para ver ese vector posición, tengo que tener un sistema de referencias. Este es el sistema de referencias, ¿no? Es el sistema de coordenadas cartesianas en 3 dimensiones. Y hay algo bien grave, o sea, algo bien grave, que es el tema de esto de la relatividad, ¿no? En esta figura tenemos 2 observadores. Tenemos al S, que es esta niña, y al S', que es este joven. Entonces, lo que tenemos es algo interesante, ¿no? Esos observadores han puesto sus planos de esta manera, X, Y, Z, y este ha puesto X, Y, X. Bueno, para empezar, X', este es X', Y', y Z', este es X, Y, Z, ¿no? Ahora, tenemos el espacio de observación S' y el S, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo voy a agarrar y voy a querer describir un movimiento, digamos, desde la mano de aquí, una mosca, digamos, nuevamente, que viene por aquí caprichosamente, y se viene a la mosca de la niña, de la señorita, ¿no? Entonces, él observa que la partícula está yendo, ¿sí? Está yendo hacia esta dirección. Y ella lo que observa es que está viniendo, ¿sí? Y obviamente, digamos, él puede ver que el desplazamiento de esta partícula es positivo y ella ve que el desplazamiento es negativo, ¿sí? Y ahí empezamos, no con problemas, sino que tenemos que trabajar el concepto de los marcos de referencia, ¿no? O sea, tenemos aquí ya eso se puede complicar mucho más. ¿Cómo? Si uno de ellos o ambos están en movimiento y están acelerados, ¿no? O sea, en realidad eso ya complicaría muchísimo más. Eso no vemos en el PREFA, ¿no? Porque son sistemas de masa, son sistemas no inerciales, ¿no? Nosotros vemos directo, porque cuando se produce uno de esos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, a la aceleración que saquemos de esta partícula, tenemos que dar la aceleración de todo esto. Y eso deberíamos hacer siempre. ¿Por qué? Porque no estamos estáticos, o sea, la Tierra se está moviendo, o sea, nosotros hacemos todos los estudios cinemáticos como si la Tierra fuera, o sea, si estaríamos en total reposo, y no es cierto. La Tierra se mueve, tiene un momento de rotación, tiene un momento de traslación, tiene un momento de, o sea, orbita, tiene una órbita, hemos visto en la primera clase que antes decíamos que era circular, Kepler vino, nos dice que es elíptica, y luego vemos que ninguno de los dos tenía la razón, y que por el momento lo dejamos en un movimiento helicoidal, vórtex, que lo hemos llamado, ¿no? Entonces,
Eso vamos a ver a continuación, ¿no? O sea, con un ejemplo mucho más sencillo. Bueno, de esto estamos hablando, ¿no? Si ustedes se fijan en este tren parece que está yendo en ese momento, ¿no? Pero ahorita está viniendo, ¿no? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo cambiar de velocidad así instantáneamente? O sea, ¿magia? No, no es magia, es un fenómeno óptico, ¿no? Y esto ocurre siempre, ¿no? Bueno, yo tenía... Bueno, si ustedes van a La Paz Oruro, antes, ¿no? Porque ahora ya es antes era solo un carril para ir y vuelta. Entonces, cuando hacíamos un cruce con una movilidad que venía a 100 kilómetros por hora, nos íbamos a 100 kilómetros por hora, teníamos una sensación de 200 kilómetros por hora, porque era increíble, ¿no? Y además, era una flota de las grandes, o sea, bueno, eso tal vez siguen ustedes sintiendo, había un vacío de aire. Yo les cuento que soy bastante voluminoso, y cuando juego fútbol me dicen que los que juegan conmigo, contra mí, dicen que tienen esa misma sensación, que cuando yo paso es como si estaría pasando un camión. O sea, son malos los amigos, ¿no? Hacen la burla así. Entonces, pero este es un fenómeno muy interesante, ¿no? Está yendo el tren y ahorita va a haber un momento en que este parece que está regresando, ¿no? Y no hay tal. Bueno, pero esos son los sistemas de referencia, ¿no? Entonces aquí vemos dos observadores. Un observador que está yendo con su patineta, con su skateboard. Un placer manejar el skateboard. A todos los que manejan skate del curso, mis respetos. Está yendo con su skate y lanza, ¿no? Para el que está lanzando, él es un movimiento vertical, lanza hacia arriba y recoge, ¿no? Pero para el que está desde afuera viendo esto, es un movimiento parabólico, ¿sí? Lo mismo ocurre aquí en este escenario, ¿no? Aquí tenemos dos observadores, ¿no? Dos observadores y tenemos que esto está yendo con velocidad. Entonces, él que está yendo en esto no nota esta velocidad porque está aquí adentro, que piensa que está en reposo, pero él ve que está avanzando con velocidad. Y si él lanza al piso, en realidad lo que él está viendo es igual, un movimiento parabólico, ¿no? Está viendo, o sea, el señor que está aquí adentro lanza una basura al piso, cosa que no debemos hacer, ¿no? Tenemos que ser más cuidadosos con el tema de la limpieza, pero él lo hace, ¿no? Y eso ocurre, les cuento, o sea, yo veo a las personas mayores que no se hacen problemas, o sea, los han educado así, pues, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? Y yo ya antes iba y le levantaba y le botaba en la cara para enseñarle, pero he visto que no, esas personas no van a aprender, o sea, son personas mayores, así los han educado, así van a morir, o sea, van a votar siempre, o sea, pero nosotros, no, ustedes con generación nueva, no cometan esas cosas, ¿no? O sea, si van a botar basura, busquen basureros, etc. Bueno, este señor es de la generación antigua, ¿sí? Ha agarrado a botar el papelito, para él es un movimiento de caída libre, para el observador B es una parábola, ¿no? Es un movimiento parabólico, ¿no? Y por último tenemos acá dos observadores, ¿no? El señor que está fuera del tren y el señor que está dentro del tren, ¿no? Y aparte, bueno, si ustedes ven, aunque no se logra ver bien, tenemos dos sistemas de referencia, ¿no? En un sistema de referencia tenemos una velocidad, desplazamiento de velocidad. Para el señor, el observador y la caja están con cierta velocidad, ¿no? Pero aparte de eso, ocurre que este señor ha impulsado la caja, entonces hay velocidad relativa, porque tiene que tomarse en cuenta la velocidad con la que ha acelerado la caja y la velocidad con la que está yendo. Este es un sistema no inercial, o sea, a Dios gracias no vemos estos temas en el prefacultativo, pero es la vida real, ¿no? Es la vida real, o sea, son cosas que ocurren, ¿no? Y este es un fenómeno muy interesante, ¿no? Nosotros vemos al observador, o sea, vamos a ver aquí dos observadores, un observador ubicado en la Tierra y la Luna, cómo va a describir estos ejes, ¿no? Lo que va a ser, el tema es la Tierra tiene movimiento de rotación, ¿no? Va dando vueltas, y la Luna también, pero la Luna como también tiene movimiento de rotación y está, o sea, hay una línea, sí, es lo que les comentaba, si yo tomo en cuenta que la Luna es una partícula, y me sitúo justamente acá, entonces esa partícula está en un movimiento pleno de solamente de rotación alrededor de la Tierra, pero, siempre hay un pero, esto está girando, ¿no? Entonces, al estar girando, en realidad está haciendo, este es el recorrido de la Luna, ¿no? A ver si lo analizan ustedes después de la clase.
y hagan la recreación, como pueden ser con naranjas, no sé, con cualquier tipo, con pelotas pueden hacer, ¿no? Y vayan graficando, ¿no? La trayectoria real de la luna, ¿no? Entonces, perdón, me los he explicado mal, mil disculpas. Este es el Sol y esta es la Tierra. Entonces, lo que estamos analizando es cómo se comporta la Luna, porque la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, el movimiento de la Luna viene a ser de esta característica, ¿no? Entonces, tenemos esa posibilidad. A las 11. Bueno, entonces, es muy interesante, ¿no? O sea, lo que terminaríamos es que la paradoja, la enseñanza es que tenemos que ser un poco más finos en nuestras observaciones, ¿no? Porque nosotros decimos, ¿cómo circula la luna? Ah, la luna está dando vueltas, es muy circular. Pero en relación, si ponemos un observador acá, la luna no está haciendo, no está precisamente solamente un movimiento rotacional, ¿no? Ahora, uno que está viendo aquí la Tierra está viendo las diferencias, ¿no? El que está en el Sol, no me molesta, es hasta las 11, pero podemos hacer un break si es que quieren de 10 minutos, ¿no? Porque tengo bastante material todavía. Si gustan, hacemos eso. Si ya están cansaditos, yo sé que esto cansa. ¿Quieren hacer un break de 10 minutos? Hay que cocinar, claro, yo también, tengo que hacer guayaque. Sí. Ya, pues sí, un descanso de 10 minutos, a ver, pero lo fijaremos con tiempo. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿dónde está el reloj? No tengo reloj ya. 9:40, en 10 minutos nos vemos. ¿Sí? Por favor, jóvenes. El tiempo es muy corto. A las 50, dice que es 20 minutos. Dainen, no sé qué opina, o sea, depende de ustedes. Por eso, ¿no? 10 minutos. 10:40, para que se hagan su tecito. ¿Sí? 9:51, muy exactos. En 10 minutos, jóvenes. No, yo no lo voy a cerrar el link. O sea, si ustedes les gustan, yo les diría que no cierren tampoco, ¿no? Vayan y hagan su sopita de fideo, coman lo que gusten. En 10 minutos volvemos, ¿ya? Gracias. Lo voy a poner, sí, voy a poner acá como comentario.